Dios les bendiga, hermanos. La idea de que leyeran el capítulo era para familiarizar nuestra mente, nuestro corazón con las vestiduras del sacerdote. El hecho de vestirse es una figura que viene desde Génesis, así como comer. Ya hemos hablado de la idea de Dios, que Él quería que Adán comiera del cuerpo, Dios quería vestir a Adán con un cuerpo glorificado. Y para vestirse de ese cuerpo glorificado, él tenía que comer del fruto del árbol de la vida. ¿Qué iba a pasar? En la medida que Adán comiera, esa alma viviente se iba a ir transformando en un espíritu vivificante, como dice Pablo. O sea que lo que va a haber es una transformación. Pero Adán no comió de ese fruto. Y por la desobediencia de Adán, dice la Escritura en Génesis 3, sí, 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, dice, túnicas de pieles, y los vistió. Cuando leemos, o más bien la importancia de leer la Escritura es para que nosotros no hagamos nuestras propias conclusiones. La enseñanza tradicional nos enseña que lo que Dios hizo fue matar algunos animalitos, hasta se dice que eran tejones, y que Dios sacó esas pieles para vestir a Adán y a Eva de esos animales. Pero en Job 10, hablando de lo que pasó ahí, dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. O sea, Job está reconociendo que Dios lo hizo a él, pero ahora lo está destruyendo. Según su criterio lo está destruyendo. En la mente de Dios lo que quiere es perfeccionarlo. Y entonces Job le dice a Dios, acuérdate, Job 10:9, que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. O sea, en vez de ser espíritu vivificante, me vuelves al polvo. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. O sea que lo que Dios hizo con Adán no fue vestirlo con la piel de un animalito, sino que lo vistió a Adán con el cuerpo físico que nosotros tenemos. Hay varias escrituras en la Biblia que nos
hablan de eso. El apóstol Pedro dice, ya el Señor me avisó que pronto debo abandonar este cuerpo. O sea, el cuerpo es un vestido. Pero Dios, y esto es lo importante, nunca, a lo largo de la historia después de la caída, nunca se ha olvidado de su propósito inicial. Solo que ahora ya no nos puede vestir con su naturaleza de una sola vez. Primero tenemos que despojarnos del cuerpo que nos ha dado. Si vamos a Filipenses 3:21, veamos el 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense en el pensamiento. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, todavía no estamos ahí. Estamos esperando que el Salvador descienda de los cielos a donde estamos nosotros, que nos visite. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dios no quiere ver nada con el cuerpo físico que tenemos. A Él no le interesa eso. Esa transformación puede llevarse a cabo de dos maneras. Una es instantánea, y eso va a suceder en el rapto. Aquellos que estén vivos y el Señor viene por su iglesia, inmediatamente, de forma instantánea, va a hacer esa obra. Pero en el caso de nosotros, la idea es que la transformación es gradual. Tenemos que ir paso a paso, y para eso Dios nos muestra varios caminos. Ahora estamos estudiando uno de ellos, que es el viaje de Israel. Si vamos a Efesios 4, estas son citas que ya deberíamos de conocer, algunos sabemos que ya las conocen. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, son pensamientos que deben hacernos pensar, hermano, cómo estamos viviendo. Aquí la idea es que dejemos de vivir conforme a nuestra propia conciencia, bajo nuestros propios deseos, que dejemos de vivir siendo dominados por nuestros sentimientos. A eso se refiere, dejando nuestra pasada, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, cuando estamos hablando de despojarse de este cuerpo, solamente es una figura. O sea, nadie puede despojarse del cuerpo. O sea, una forma es matándose, suicidándose. Ahí fácilmente nos despojamos del cuerpo, pero no es esa la idea. Lo que Dios quiere es que nos despojemos del hombre que vive ahí. Es el hombre exterior.
Entonces dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es ese viejo hombre el que nos hace que actuemos según nuestra concupiscencia, según nuestros deseos, según nuestras cautividades. Los que nos tienen cautivos nos obligan a hacer lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere que hagamos. Entonces por eso es necesario que nos despojemos del hombre exterior, del hombre viejo. Sigamos leyendo. Y renovaos. Esa palabra es un proceso, indica un proceso. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál espíritu tenemos en nuestra mente? Si hacemos lo que el hombre viejo nos indica, un problema que tenemos aquí es que no somos conscientes de eso. Pero cuando mentimos, ese deseo viene del mentiroso. Cuando maldecimos, esa expresión viene del que maldice, el espíritu de Satanás. Entonces la idea es que nos deshagamos de esa manera de vivir, que nos despojemos del hombre viejo y que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, que debería ser la mente de Dios. Y aquí viene, y vestidos. Por eso les decía, Dios nunca se ha olvidado de su propósito inicial. En el caso de Adán, la idea era solo vestirlo. Él estaba desnudo y solo había que vestirlo. Ahora nosotros estamos complicados porque para que nos vistamos de la gloria de Dios tenemos que despojarnos del vestido que se nos puso a consecuencia del pecado. Entonces dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El otro es creado en los deseos de ese hombre engañoso. Segunda Corintios 4:16. Leamos desde el 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Un problema con la mente, y por eso es necesario renovar la mente. Cuando dice ahí que el Señor resucitó a Jesús, pensamos solamente en la resurrección física. Hermanos, Él estaba muriendo cada día por nosotros, muriendo espiritualmente cada día. Entonces, esa misma obra que hizo Él, el Padre en Jesús, Él la quiere hacer en nosotros. Por eso dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas, oigan, todas estas cosas, no sé qué es lo que está, en algunos casos sí sé lo que están padeciendo, pero dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no es algo que ocurre de una sola vez. El interior, no obstante, se renueva. Y el contexto es también la renovación de la mente.
en la medida que el hombre interior se renueva, el hombre nuevo se renueva, también nuestra mente se va a renovar. Y ahí mismo en 2 Corintios 5, del 1 al 3, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro vestido, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Es el cuerpo glorificado. Aquí lo compara él con una casa para que lo entendamos. Pero primero tenemos que deshacernos de la casa donde vivimos. Y entonces él nos va a dar una casa. Pues así dice, seremos hallados vestidos, oigan, y no desnudos. Problema de el Edén. Entonces, hermanos, las vestiduras sacerdotales, que es lo que les pedíamos que leyeran en el capítulo 39 de Éxodo, solo son otra forma en el lenguaje de Dios para enseñarnos la necesidad que tenemos de vestirnos. ¿Pero de quién? De Cristo. O sea, no se trata de ponernos una ropa, es la ropa que aparece descrita ahí, representa esa vestidura celestial que Dios quiere darnos a nosotros. Vamos a Colosenses 3, versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entonces pueden ver ustedes ahí que no se trata de un vestido natural, se trata de un vestido espiritual. Dice, como escogidos de Dios, santos. Una parte del vestido es la santidad. Dice, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros entre unos y otros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, Cristo. Ese es el vestido. Aquí tenemos al levita. Ustedes pueden ver, es una vestimenta sencilla, pero está vestido con una túnica blanca. ¿Qué significa eso? Obras justas. Pero esas obras justas son mejores, son mayores, son más justas que las del resto de la congregación, los que no son levitas. Pero no son comparables con la vestidura del sacerdote. Esta es una imagen de el sumo sacerdote. Si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia en cuanto al vestido físico. No hay mucha diferencia entre la vestidura del sacerdote y la del sumo sacerdote. Lo que cambia bastante es el color del efod, pero se ve que es diferente. Básicamente es lo mismo, son pocas las diferencias.
Lo que tenemos que tomar en cuenta, esto solo es una figura, les decía yo, es lo que el Señor quiere decirnos a través de eso. Primero hay un llamado. O sea, en el proceso así debe ser. Primero hay un llamado a la santidad. Si yo acepto ese llamado, mis obras van a ser más justas que las de los demás. O sea, va a haber un cambio en mi vida. Y entonces voy a pasar a hacer la función del sacerdote levita, que en el Nuevo Testamento, o en la dispensación en la que estamos nosotros, decíamos el domingo pasado, se refiere a los diáconos. Ese diácono tiene que seguir con su llamamiento, con el cumplimiento del llamamiento a la santidad, o sea, seguirse santificando. Y al seguirse santificando, entonces va a adquirir la vestidura de el sacerdote, alguien que ministre en el lugar santo. Entonces está pasando de lo terrenal a lo celestial, que es lo que Dios quería desde el inicio. Pero hermanos, cuando hablamos ahí que decía Colosenses, vestidos de paciencia, benignidad, mansedumbre, humildad, vestidos de amor, cada una de esas características, cada uno de esos requisitos tienen que ver con obras. ¿Cómo manifestamos nuestra misericordia? Por obras. ¿Cómo manifestamos nuestra paciencia? Cuando somos enfrentados a situaciones difíciles. El Señor está trabajando conmigo en esa área. Tenga paciencia. Cada una de esas características, repito, tiene que ver con obras. Y hermanos, no nos engañemos. Cualquier otro mensaje donde usted lo escuche, cualquier otro mensaje diferente a esto, no es correcto. No va a haber un cambio solo porque usted hace una oración. Usted no va a lograr cambios, a veces en el carácter de la persona, de una persona. Puede ser que estemos orando por nosotros mismos o por otro, que deje la soberbia, que deje el orgullo, que no me insulte tanto. Entonces estamos orando y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja así. Aquí es donde una de las formas de armarnos de paciencia, de vestirnos de paciencia. Cuando vemos que no suceden las cosas como nosotros queremos, tenemos que armarnos de paciencia, pero la paciencia implica, en el caso de la paciencia de Dios, implica también, no es una paciencia pasiva. La paciencia de Dios es una paciencia activa, tenemos que hacer algo. A veces platicar, a veces separación. Hay que hacer algo. O sea, no va a haber jamás. No he visto eso, no es real. Si alguien hace una oración y la otra persona dice, sí, ya. Solo le dura un día o 2 días y luego vuelve a lo mismo. Y a veces vuelve a algo peor que como estaba antes. La prueba es cómo estamos.
a veces Dios como que pone las cosas así para que nos demos cuenta. Ayer hablando de la música de Dios, ¿cómo está la iglesia hoy con eso? No nos damos cuenta de que el diablo en forma sutil penetra en nuestro corazón y nos roba la bendición. Entonces seamos conscientes. El vestido tiene que ver con una transformación. Si yo decía malas palabras, ya no decir malas palabras. Si hay celos, que ya no hayan celos. Si me enojo, que ya no enojarme. Si no nos estamos engañando a nosotros mismos, y repito, solo por orar no va a haber un cambio. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que abrazar la cruz. El Señor me está mostrando algo con relación a eso. En la cruz hay un lugar, pero no se trata que vayamos allá al monte Calvario y ahí hay un lugar reservado para cada uno de nosotros. ¿Qué fue la perdición de Adán? Y con Adán la perdición de la humanidad. Un acto de desobediencia. ¿Cuál fue la solución de eso? Un acto de obediencia. Entonces el Señor me estaba mostrando que la cruz es el momento de la obediencia. O sea, el Señor Jesús fue a la cruz en el huerto Getsemaní. Lo demás solo fue un cumplimiento de la decisión que tomó en el huerto. O sea, nosotros abrazamos la cruz cuando obedecemos, cuando transformamos, porque Dios nos pide cosas por la ley. O sea, la ley nos pide cosas. Cuando yo oigo la ley, para que funcione en mi vida de la forma correcta, porque yo puedo obedecer conforme a la ley, pero para hacerlo de la manera correcta yo tengo que transformar esa orden en un acto voluntario. Eso es por fe. Entonces por la fe, entonces yo lo transformo. Al principio yo no siento el malestar, es que yo quiero hacer aquello, pero voy a obedecerle a Dios. Y estamos ahí. Pero si lo hacemos repetidamente, la transformación ocurre. Hermanos, no falla, eso no falla. Pero debemos de entender que es un proceso. Esa vestidura tiene que ver con obras. Para ahondar un poco en la vestidura, vamos a Éxodo 29:2 y ténganlo ahí abierto. Éxodo 29:2. No, perdón, 39. $39.2. Hizo también el efod. En la vestidura, el efod es la pieza más importante, el elemento más importante. Hizo también el efod, como lo hizo, de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido. No significa que toda la pieza fue hecha de oro.
Más adelante dice que hilos de oro, entre el tejido iban hilos de oro, pero en ese elemento, en esa vestidura, tenía estas 4 cosas: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿De qué habla el oro? Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice: lo cual vosotros os alegráis en las cosas anteriores, que hemos recibido una promesa incorruptible, que hemos renacido para una esperanza viva, que hemos recibido una herencia incontaminada e inmarcesible. Dice: en eso nos alegramos. Qué lindo. Y en la iglesia en general se explota mucho esto, que somos real sacerdocio, que tenemos una herencia, que tenemos esto, y la Biblia dice que mientras somos niños no tenemos derecho a nada. Entonces dice aquí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, el oro habla de nuestra fe. Esa es una parte del vestido del efod, es una parte del vestido sacerdotal. ¿Cómo anda nuestra fe? Desde el momento que tomamos la decisión de recibir a Cristo, que debe ser un acto de fe, esa fe debe crecer hasta llegar a tener la fe de nuestro Señor Jesucristo, o la fe de Abraham, si ustedes quieren verlo de esa manera. Es la misma fe. Abraham tuvo la misma fe que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que podían dar a luz la vida del Cordero, ¿no? Entonces, la fe tiene que ver con ese vestido, es el oro del efod. Pero también el oro tiene que ver con la naturaleza divina. O sea, Dios quiere vestirnos con su naturaleza, darnos un cuerpo glorificado. ¿Pero qué es un cuerpo glorificado? Es un cuerpo, es una persona que va a hacer obras justas, obras de misericordia, alguien que tiene paciencia. Ese es el cuerpo, y luego pasar de lo mortal a lo inmortal. Entonces es necesario cubrirnos de eso. Vamos a Apocalipsis 3. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo a ti, oigan este consejo, como que si Dios nos está hablando a cada uno. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, ya tener este cuerpo que tenemos ahorita es algo humillante, dice Pablo en Filipenses. Pero ser como Adán también es una vergüenza, estar desnudo. Es el problema que tuvo Adán, que él no se avergonzaba. Si nosotros Dios nos abre el entendimiento y podemos ver que estamos desnudos, como este hombre de Apocalipsis, entonces Dios le dice: yo te aconsejo que compres oro para vestirte y que no se descubra tu desnudez, y vestiduras blancas, la túnica, ¿no? El azul tiene que ver con la
palabra. Eso lo estudiamos cuando vimos el tabernáculo de Moisés. ¿Qué significa eso? Que es alguien que la palabra de Dios está en su boca como una espada aguda. Es alguien que usa bien la palabra de verdad, como dice Pablo en una de sus cartas. No sé si lo mencionaba aquí, pero, por ejemplo, si yo a cualquiera que le diga, mire, hermano, puede compartir usted hoy, hay problema. A veces les digo 5 minutos, no se puede. ¿Sí? Es necesario que la palabra de Dios esté en nuestra boca y sin notas, porque aquí hace falta todavía tener ese vestido. Si usamos esto es porque nos hace falta ese vestido. Es que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Púrpura es otro elemento del efod. Habla de la autoridad divina, de la autoridad es la vestidura del rey, el que tiene autoridad. Es alguien que tiene autoridad para sanar enfermedades. ¿Cuánto necesitamos eso? Hermanos, es terrible. Hermanos, seamos reales, no hemos entrado a ese nivel. El que tiene la vestidura sacerdotal, y acuérdense, primero somos llamados, aceptamos, comenzamos un proceso de santidad, nos vestimos de obras justas, pero solo la túnica, y luego el proceso va creciendo, va aumentando la santidad, y Dios nos viste de sacerdotes que ministran en el lugar santo, como los apóstoles, los profetas, pastores. O sea, cuando digo pastores, son pastores que ministran ahí. No estamos hablando del hermano Víctor ni de nadie, sino que alguien que haya entrado ahí, ¿no? Entonces, de eso habla el púrpura, la autoridad divina. Es la que ya tiene, o sea, no es un vestido, es fácil ponerse un vestido, no, que esa persona ya tiene esa autoridad. Y el otro elemento es el carmesí, que habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 26. ...27 y 28, esta sí es fácil recordarla, 26, 27 y 28. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no todos, la invitación es para que todos la beban. Pero ahí viene el punto que decíamos antes, ¿no? Yo tengo que transformar esa orden de Dios en un acto voluntario. Ese cambio no lo hacen todos. Entonces el sacerdote es alguien que está dispuesto a derramar, ese es uno de esos muchos que está dispuesto a derramar su vida, la sangre de la vida, su vida, a dar la vida por los demás. Es otra parte de la vestidura del sacerdote. Y el lirio torcido, que es la túnica, que son las obras justas, y obviamente son más justas que las del levita, ¿no? En la lectura del capítulo tienen que haber leído que ese vestido tiene hombreras. La hombrera es una cosita cuadrada
donde se une la parte del efod que va aquí con la parte del efod de la espalda y se unen acá. Son dos, una a cada lado, y en cada hombrera van los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué representa eso? Que el sacerdote se presenta delante de Dios ahí ante el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Se presenta ahí delante de Dios llevando la carga de todo el pueblo de Israel. Tiene 6 nombres en un hombro y 6 nombres en el otro. ¿Cuántos aquí sienten carga por los hermanos? Lo que más escucho es quejas. No estamos dispuestos a llevar la carga. Entonces, ¿qué significa? Que no estamos vestidos de sacerdote. Porque lo que hay son quejas. El levita se queja todavía. Está María quejándose. Coré quejándose. El sacerdote ya supera eso. Y mientras no hagamos ese cambio, tenemos el parámetro que mide cómo estamos vestidos. Y yo sé que no nos gusta oír eso. Pero hermanos, si queremos avanzar, si queremos ser herederos, y eso es hablar palabras mayores, o sea, lo que significa ser herederos de Dios, es algo maravilloso. Si no queremos eso, no caminamos. Seguimos dejando que las pasiones, los deseos nos dominen. O sea, nuestro carácter depende de que somos cautivos, cuando podemos ser libres y confiar en Dios y que Él nos vaya vistiendo. El cinto. Vamos a Éxodo 39:5. Éxodo 39:5. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado. Las mismas cosas, los mismos componentes del efod. ¿Qué es lo que hace el cinto? El cinto es para ceñir. Ceñir es apretar. Entonces, ¿qué es lo que ciñe el cinto? Ciñe los lomos y ciñe el abdomen. Los lomos habla de la fuerza del hombre. Aquí en los lomos también habla de la descendencia. ¿Recuerdan que cuando en Hebreos dice que Leví le dio los diezmos a Melquisedec porque todavía estaba en los lomos de Abraham, no había nacido Leví? ¿Cómo estamos manejando nuestra descendencia, nuestros hijos? O sea, el cinto, esa vestidura tiene que ver con tener ceñido, que no traspase los límites, hasta que no traspase lo que Dios permite. Entonces, que no traspase la fuerza humana, los lomos, ni la carne. O sea, el abdomen habla del vientre, comida, comer carne. Entonces el cinto mantiene eso en control. Ahí podemos hablar del dominio propio y todo eso. Y por último, el manto, que es la pieza más interior de lo que se viste también el levita. Todo
es lino fino blanco, que representa obras justas. Ahora por favor vamos a Levítico 8. Vamos a leer del 1 al 12, solo lo vamos a leer y vamos a dejar las reflexiones para la próxima vez. Vamos a leer del 1 al 12, el 18 y 19 y el 24, los versículos, y pedirles otra vez que lean todo el capítulo 8 de Levítico, unas 2 o 3 veces. ¿Qué dice del 1 al 12? Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón, que era sacerdote, y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, de eso ya no hablamos, el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín. El pectoral tenía 12 piedras, cada piedra representaba una de las tribus, y así como lleva la carga de las 12 tribus, de todo el pueblo, digamos aquí. Entonces en ese pectoral la idea es llevar, no solo como carga, sino que llevarlos en el corazón, aquí en el pecho, a todos. Y era como una bolsa, en el pectoral había un espacio ahí donde le ponían 2 piedras, que era el urín y tumín. Una piedra significaba sí y la otra significaba no. ¿Ves? Cuando alguien llegaba a consultar con el sacerdote, entonces vamos a consultar el urín y tumín, se metía la mano, así como hace con las bolitas de la lotería, ¿verdad? Mover las piedras, ¿sí o no? Y esa palabra era la palabra de Dios. Así, hoy la idea es que el urín y tumín no es esa la forma en que Dios nos ama. Sería como agarrar la Biblia, voy a hablar, sin abrir los ojos, aquí. Ese es el urín y tumín ahora. Sigamos leyendo. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová lo había mandado a Moisés. Tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó del aceite de la unción, oigan, sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo más todavía, porque él ya era santo, y aquí lo está santificando todavía más. Versículos 18 y 19. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, lo mismo que se hace en el holocausto.
Ahora una cosa es que lo haga cualquiera de nosotros y otra cosa es que lo haga el sacerdote. El sacerdote se está identificando con el Cordero. Estamos hablando de la misma acción pero llevada a un nivel espiritual mucho más alto. Y por último el versículo 24 dice: hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué significa eso? La sangre sobre las orejas, la oreja derecha, es abrir el oído del sacerdote, poder oír la voz de Dios de manera directa, ya no por parábola, ya no por sueños, sino que oír la voz de Dios directamente. La sangre sobre el pulgar de la mano derecha, la mano tiene que ver con obras, el servicio sea santificado, y el pulgar, ortejo, el primer ortejo, de medicina es el primer ortejo. Aquí le llaman el pulgar, es el dedo gordo del pie derecho. Es para santificar nuestra caminata, pero ojo, si uno sigue la línea de pensamiento, hay que entender que no se trata de que se santifique Víctor, hermana Gloria. Es que alguien que ya está santificado se santifica todavía mucho más. ¿En qué consiste eso? Es para consagrar al sacerdote. O sea que el sacerdote continúa con su proceso de santidad, llega el momento de la consagración para ser declarado sumo sacerdote. Y ahí termina el proceso, siguiendo la línea del sacerdocio. Pero esa es una senda. Los días de la creación son otra senda. Por eso Jeremías dice: buscad en las sendas antiguas cuál sea el camino, y cuando lo encuentres, anda en él. Andar en él significa hacer lo que el Señor nos pide. Todos nosotros tenemos cierto grado de santidad. Algunos ya recibieron el llamado y quizás diríamos han comenzado a hacer funciones de levita, pero la cosa no termina ahí. Seguimos siendo terrenales, necesitamos mayor santidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Abrazar la cruz, o sea, tomar esa decisión, convertir la orden en algo voluntario. Señor, pasa de mí esta cruz, pero si no es posible, voy a hacerlo como tú dices, me voy a someter. Entonces, eso es abrazar la cruz. Y Dios habla, Dios nos pide qué es lo que debemos de ir dejando. La Biblia nos enseña que Él no quita todas las cosas de una sola vez, porque si alguien fuera santificado en una semana, pasar de antes de levita, un cristiano común y corriente, en una semana pasar a ser sumo sacerdote, sería una persona que no aguantaría el mundo, ni el mundo lo aguantaría a él. Ese tipo comenzaría a ver y a condenar y a rechazar todo el mundo. Y el mundo, cuando lo rechaza, también lo van a rechazar a él. Es imposible. Entonces, en el libro de Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel: no voy a quitar tus enemigos de una sola, ni en un año, sino que poco a poco. O sea, uno va aprendiendo a pelear las batallas de Jehová para ir derrotando a nuestros enemigos. Pero cuando no tenemos
ese tipo de pensamiento, cuando nuestra mente no está entrenada en eso, que es otro elemento que nos enseña el viaje, dice, Dios deja a los enemigos para que sus hijos aprendan a pelear las batallas de Jehová. Entonces, cuando no tenemos esa mentalidad, nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Pero cuando entendemos que lo que nos pasa es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida, entonces la mente es una mente renovada, va a actuar de la manera diferente. Entonces vamos a ir ganando espacios en santidad, para que seamos sacerdotes primero, y por último, al ser consagrados, pasar a ser sumo sacerdote. Nos ponemos de pie, hermano.